Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos acá una inquietud que les leo a continuación. Nuestra duda es con respecto a las creaciones anteriores a esta. ¿Cuáles fueron los ángeles? ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que es demasiado, pero en verdad queremos aprender y saber más. Hay mucho, los abismos, en fin, todo. ¿Podría, por favor, explicarnos? Bueno, qué bueno que está consciente la persona que amablemente nos hizo esta pregunta, que una pregunta así amerita una respuesta muy extensa. Pero creo que podemos resumir la respuesta y encontrar los versículos clave para poder responder a esta pregunta que se nos está haciendo. Creaciones anteriores a esta. Bueno, hay muchas cosas que debiéramos comentar antes de entrar de lleno a lo que la Biblia dice, pero digámoslo de esta manera. No puede haber contradicción entre la verdadera ciencia y los verdaderos descubrimientos científicos y lo que la Biblia nos dice. Y la ciencia ha descubierto y probado desde hace muchos años el hecho que esta tierra fue poblada por diferentes especies de animales y homínidos y de repente hubo una destrucción masiva. Y luego, cuando la evidencia fósil demuestra que la tierra fue vuelta a poblar, las especies que se encuentran en el siguiente registro fósil son completamente diferentes a las especies que están en el registro fósil de los estratos anteriores. Ahora, eso tiene que tener una explicación. No estamos hablando de una ocasión en la que los estratos geológicos demuestren esto y la evidencia fósil. Estamos hablando de varias ocasiones. Si fuera solo una, diríamos, pues allí está la prueba del diluvio de Noé. Pero resulta ser que son varias las ocasiones. Así es que necesitamos conciliar la ciencia con la Biblia, porque nuevamente nunca va a haber contradicción entre lo uno y lo otro. Si hay una aparente contradicción, o no estamos entendiendo bien la Biblia o no tenemos todavía toda la información que la Biblia sí nos da al respecto de algún tema, o no estamos entendiendo bien la evidencia que el mundo físico nos está dando y la estamos malinterpretando o estamos nosotros extrapolando algunas cosas saliéndonos de los métodos científicos. La Biblia sí nos habla de mundos anteriores al nuestro. No dice mucho al respecto porque, pues si somos honestos, no necesitamos saber mucho al respecto. Lo que más nos interesa es saber acerca de nuestro mundo y qué hacer y cómo conducirnos. Pero la Biblia sí lo menciona. El secreto acá está en cómo abordar este tema. ¿Qué estudiar? ¿Qué buscar en la palabra de Dios para poder encontrar la respuesta? Y la manera como hay que abordar este tema es estudiando estos abismos o pozos que la Biblia menciona, a través de los cuales Dios ha juzgado al hombre o a los habitantes que ha habido sobre este mundo en diferentes ocasiones. Hay tres abismos que se mencionan, o tres pozos. Vamos a darles las citas más importantes y vale la pena insertar aquí el hecho de que este mundo presente, el mundo de habitantes presente que nos incluye a nosotros, también va a ser juzgado y va a ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Pero bueno, seamos ordenados y empecemos. En primer lugar, nos vamos a encontrar nosotros con un abismo o un pozo que en idioma hebreo se llama Shahat. En el Salmo capítulo 9, Salmo 9, verso 5, se nos dice lo siguiente. Salmo 9:5 dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre.
Aquí se mencionan naciones cuyo nombre fue borrado para siempre. En otras palabras, son habitantes, naciones, que un día existieron y hoy no solamente no existen, no sabemos nada al respecto de ellas. Sin embargo, existieron. Y dice, destruiste al malo. En el capítulo, en Salmo 9 siempre, versos del 15 al 16 leemos, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. La palabra hoyo acá es shahat. Shahat se traduce abismo, se traduce perdición o corrupción, se traduce hoyo. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Bueno, acá dice que el Señor se da a conocer a través de los juicios que él ejecuta, y sus juicios son siempre justos. En otras palabras, balanceados, proporcionados. Los juicios de Dios siempre van a corresponder a la ofensa cometida. Si las naciones se hundieron en el hoyo shahat que hicieron, y shahat significa corrupción, quiere decir que si Dios los juzgó con este hoyo o sumiéndolos en este abismo que se llama shahat, eso a nosotros nos dice que el pecado o la ofensa cometida fue equivalente. En otras palabras, ellos cometieron o se corrompieron de esta manera, shahat, y entonces fueron juzgados de esta manera, shahat. Pero claramente se nos dice que estas naciones se hundieron en un hoyo, y claramente se nos dice que son naciones cuyo nombre fue borrado eternamente y para siempre. Se añade otra pieza clave de información, y en el verso 5 leímos, reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Bueno, la maldad es una palabra muy, muy general, por supuesto la vamos a encontrar en toda la Biblia. Pero notemos esto, destruiste al malo. La palabra malo acá es una palabra masculina y se refiere a, los malos en términos generales. Pero cuando termine mi exposición van a descubrir que probablemente se refiere a el ángel que fue el príncipe de esa creación, cuyo título es el malo. Este mundo nuestro tiene a un ángel que se llama Lucifer. Antes de haberse corrompido, hoy se le conoce como Satanás, diablo, serpiente y dragón. Él es el príncipe de esta creación. Vamos a ver cómo la creación anterior a la nuestra tuvo su propio príncipe también, y la anterior también. Así es que el malo acá probablemente nos está diciendo que ese es el título del ángel que estuvo detrás de la corrupción de ese mundo de habitantes que en algún momento habitó la tierra y fueron destruidos con este abismo, y sus nombres quedaron borrados eternamente y para siempre. Este es el abismo shahat. Muy bien, hay otro abismo que menciona la Biblia. Se llama Bor. El abismo Bor también se traduce abismo, pozo, se traduce de diferentes maneras. Pero lo vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 26. En Ezequiel 26 vamos a ver algo muy importante. Ezequiel 26, verso 20 y 21. Y Dios está profetizando acá en contra de las naciones que se levantaron en contra de Israel en su momento. Aquí está hablando de Tiro. Pero miren lo que dice Ezequiel 26, 20. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro. La palabra sepulcro aquí es Bor. Bor se traduce también sepulcro, obviamente se traduce abismo, pozo. Te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, y nuevamente se usa la palabra Bor, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser, serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Ahora, aquí está el Señor hablando acerca de los juicios que vendrían sobre Tiro, pero está diciendo, te voy a hacer lo mismo que le hice a los pueblos de otros siglos. Y la palabra siglos es olam.
a los pueblos de otros siglos. Ellos descendieron al sepulcro, dice. Y dice, para que nunca más seas poblada. Los pueblos de otros siglos que descendieron al sepulcro Bor. La pregunta es, ¿qué pueblos de otras épocas que descendieron a este sepulcro Bor? Bueno, hay en Zacarías 5 la mención debe ser un ángel. De hecho, los traductores tuvieron el cuidado de poner en mayúscula su nombre. En Zacarías capítulo 5, verso 5. No es fácil conectar a este ángel con el abismo Bor, y sin embargo sí se puede. Pero si el abismo Shahat está conectado con esta maldad, y la palabra es masculina en hebreo, hay otra ocasión que es Zacarías capítulo 5, verso 5, en donde aparece la maldad, y en este caso es una palabra femenina. Y acá es obvio que es un ángel, y está escrito con mayúsculas, por lo menos en la Biblia Reina Valera. Y en Zacarías 5:5 leemos, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y allí la palabra maldad está escrita con mayúscula. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. No estamos discutiendo los detalles de todo esto, pero ya descubrimos que hubo naciones cuyo nombre pereció con ellos, que fueron juzgadas siendo lanzadas a este abismo Shahat. También encontramos en Ezequiel 26 que el Señor hizo hundir a pueblos de otros tiempos en este sepulcro o este abismo que se llama Bor. Y encontramos la mención de este ángel acá en Zacarías capítulo 5. De estos mundos que perecieron no tenemos grande información, pero del siguiente sí ya tenemos más detalle. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, versos 1 y 2 leemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Esto significa que la tierra estaba en ruinas, desolada, destruida, confundida, sin forma. Dios no hizo la tierra desordenada y vacía, cosa que atestigua Isaías capítulo 45, verso 18. Se los leo en un momento. Isaías 45, 18. Dice, porque así dijo Jehová, el que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La palabra que tradujeron vano en Isaías 45, 18 es la palabra desolada, tohu. Aquí dice claramente que Dios no creó la tierra desolada, o tohu. La expresión desolada y vacía en hebreo es tohu y bohu, o tohu va bohu. Dios no creó la tierra desolada, Dios no la creó tohu. Entonces, ¿por qué en Génesis 1:2 la tierra está desolada? Esta condición desolada y vacía la encontramos mencionada en el libro de Jeremías, capítulo 4, a partir del verso 23. Jeremías 4, verso 23 nos dice, miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. O en hebreo, tohu y bohu, o tohu va bohu. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor
de su ira. Esta porción de Jeremías capítulo 4 claramente hace la conexión entre la ira de Dios y esta condición desolada y vacía, o tohu vabohu. Entonces, si Dios no hizo la tierra así, y en Génesis 1:2 esta se encuentra así, podemos con toda confianza deducir el hecho que Dios juzgó la tierra. Dios juzgó al mundo de habitantes que había sobre esta tierra. Por eso se encuentra de esa manera la tierra en Génesis 1:2. Y en Apocalipsis capítulo 9, verso 11, descubrimos que este abismo en el cual estaba sumido la tierra estaba desolada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ese abismo en hebreo se llama Tehom. Así es que ya mencionamos el abismo Shahat y los pueblos de otros tiempos cuyo nombre pereció con ellos. Ya encontramos el abismo Bor y estas naciones cuya memoria pereció para siempre. Y ahora estamos descubriendo que hay un abismo Tehom. Ese es el que se menciona en Génesis 1:2, conectado con esta condición de desolada y vacía. En Apocalipsis les decía, capítulo 9, verso 11, encontramos lo siguiente, dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, Tehom, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Así es que es muy obvio que el ángel del abismo Tehom es Abadón. Abadón es quien debe haber sido el príncipe de esa creación, de ese mundo de habitantes anterior al nuestro, y los corrompió a tal grado que ellos descendieron al abismo, fueron juzgados con ese abismo. El grado de maldad que cometieron es el grado de juicio que vino sobre ellos. Y por eso encontramos la tierra desolada y vacía. Tohu vabohu en Génesis 1:2 a causa del ardor de la ira de Dios. Y encontramos a Abadón en este abismo. Él es el príncipe de este abismo. Abadón. Bueno, esta tierra presente, les decía al inicio, va a ser juzgada también, tarde o temprano, más temprano que tarde. Tiene a su propio príncipe, que es Satanás. Y esta tierra va a ser juzgada, así como los mundos anteriores fueron juzgados en estos abismos, esta tierra va a ser juzgada en el lago de fuego que arde con azufre. En Apocalipsis 19, del verso 19 al 21, leemos lo siguiente. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. La bestia es el anticristo acá. El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, haciendo corta una historia más larga, en el capítulo 20, versos del 1 al 3 les leo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este es el abismo Tehom, cuyo príncipe es Abadón, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Lo arroja al abismo Tehom. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Me salto al verso 7, Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Él había sido aprisionado en el abismo Tehom. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es que ese es el lugar en el que este mundo va a ser juzgado, incluyendo al diablo, al falso profeta y al anticristo. Y en Apocalipsis 20, versículo 11,
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es que el impío y el pecador de este mundo de habitantes, de esta creación o de esta generación, va a terminar sus días en el lago de fuego. Interesantemente, en Isaías capítulo 34, verso 11, allí se nos habla del lago de fuego, con bastante detalle. Allí está la conexión entre esta condición desolada y vacía con el lago de fuego. En Isaías 34, los invito a leer todo el capítulo, pero en el verso 11 dice: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, esa es la palabra hebrea tohu, o desordenada, y niveles de asolamiento, esta es la palabra hebrea bohu, o vacía. Así es que es muy obvio que esa condición desordenada y vacía está conectada con los juicios de Dios, con el ardor de la ira de Dios. Así es que en resumen, descubrimos que efectivamente hay un abismo Shahat a donde descendieron pueblos cuyo nombre pereció con ellos, y allí Dios lidió con la maldad. Luego encontramos un abismo Bor, a donde descendieron las ciudades para siempre, suya memoria pereció con ellas. Y pues encontramos en Zacarías 5 un ángel que se llama maldad, nada más que en esta ocasión es una palabra femenina. Luego encontramos el abismo Tehom y encontramos que su ángel es Abadón. Y luego nos encontramos con esta tierra que va a ser juzgada en el lago de fuego y su príncipe es Satanás. Así es que allí tienen un resumen de este tema que es tan interesante y tan maravilloso en la palabra de Dios. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.